Muy buenas noches, bienvenidos todos a nuestro Biotalk. Permítame presentarme, soy Carlos Arturo Pavón, gerente general de Bionutrec. Si es la primera vez que asisten a este Biotalk, les comparto que Bionutrec es una compañía relativamente nueva en el sector de salud. Somos un laboratorio colombiano que cuenta con el respaldo como socios accionistas de dos grandes empresas con mucha trayectoria en el sector, el Laboratorio La Santé y Laboratorio JGB. Somos el único laboratorio en Colombia que cuenta con planta propia para el desarrollo de formulaciones y fabricación de suplementos probióticos. Y hoy hemos invitado a participar de esta Biotalk, el nombre que hemos querido colocarle a las conferencias que sobre probióticos estamos programando de manera frecuente, es compartir con ustedes información relevante y sustentada sobre los suplementos probióticos y sus beneficios en el bienestar y la salud de la población en general. La conferencia de hoy tratará sobre probióticos y su impacto en el sistema inmune post-pandemia, un tema muy oportuno. Para tratar este tema hemos invitado al doctor Iván Pérez, quien precisamente es el presidente de la Asociación Colombiana de Prebióticos y Probióticos. El doctor Pérez es médico pediatra con máster en microbiota y probióticos y director médico de PediaHome. Después, el doctor Iván Pérez, el profesional idóneo para liderar esta conferencia. Estamos seguros que esta será enriquecedora para todos los aquí presentes. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el icono del signo de interrogación. Los dejo pues con el doctor Iván Pérez. Muy buenas noches a todos. Es para mí pues un placer, un honor estar acá. Muchas gracias a Carlos, a Bionutrec por la invitación, a ustedes por regalarme parte de su tiempo para escuchar lo que tengo que decirles el día de hoy. Y en ese sentido pues voy a hablar de algo que me fascina, me encanta, que es el tema de la microbiota, los probióticos y los prebióticos y qué más que la influencia de estos en la recuperación de nuestro sistema inmune que se está viendo maltrecho por esta pandemia por la que estamos pasando, y ya les contaré cuál es la razón por la cual eso está ocurriendo. Entonces, entrando ya en materia, pues conflicto de intereses. Yo soy contratado por la industria farmacéutica para dictar este tipo de charlas, mas sin embargo la información que ustedes van a obtener el día de hoy va a ser la información más reciente extractada de los artículos de las revistas más fidedignas que tratan respecto al tema del cual les voy a hablar. Iniciando siempre por el principio, un poco de historia. Hipócrates, padre de la medicina, ya hacia el año 400 a 300 antes de Cristo, nos hablaba y nos decía que todas las enfermedades provenían del intestino, y día a día estamos comprobando que este hombre tenía cada vez más razón. El intestino ha pasado de ser un órgano que jugaba un papel secundario a ser uno de los órganos principales y que orquestan la salud y el bienestar de las personas en estos momentos. Posteriormente, en la era cristiana, nuestro Señor Jesucristo, en un pasaje de Mateo, relataba cómo cuando él se sentaba con sus apóstoles, ciertos escribas se acercaban a él a increparlo porque no se lavaban las manos antes de comer, y él muy sabiamente, como todo lo que hizo en esta tierra, respondía que no es lo que contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, de un corazón lleno de pecado, y toda la razón la tiene en todo sentido. Pero haciendo referencia a la parte de los probióticos, ahora mismo pues nosotros sabemos que la mayoría de los probióticos vienen del suelo o de cáscaras de frutas sin lavar, están ahí, ¿sí? Entonces pues no es todo lo que entra por nuestra boca realmente lo que nos va a contaminar, como decía nuestro Señor Jesucristo. Ya posteriormente, hacia el siglo XVI, el doctor Zacharias Janssen hizo un descubrimiento que cambió la medicina, que fue el microscopio, mas sin embargo él no fue el que le sacó más provecho a este microscopio, sino que fue este señor Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de Países Bajos que se dedicaba a comprar y vender telas, y adecuó el invento del doctor Janssen para ver mejor los hilos que tenían esta tela, pero lo utilizó para otras cosas, para ver superficies, secreciones, plantas, agua, y en este tipo de observaciones descubrió las bacterias. El señor Anton van Leeuwenhoek, que es considerado el padre de la microbiología y de la bacteriología, describió todas las bacterias que nosotros estamos viendo acá sin tener absolutamente nada que ver con el área de la salud. Posteriormente, ya de manera muy reciente, a principios del siglo XXI, en el 2001, el doctor Joshua Lederberg, que es un científico de origen judío,
cuya esposa fue premio Nobel. Él no alcanzó a hacerlo, mas sin embargo fue el primero en describir lo que era una microbiota. El término microbiota ya existía anteriormente al doctor Lerberg y se hacía referencia a la cantidad de microbios que ocupaban un espacio. Mas, sin embargo, el doctor Lerberg fue mucho más allá y describió a la microbiota como un sistema microbiológico complejo capaz de interactuar con las mucosas y con nuestro sistema inmune. Ya le dio una connotación mucho más amplia a lo que realmente es la microbiota y la puso en el campo de tener relación directa con nuestra salud o nuestra enfermedad. Y toda razón efectivamente tiene. Y ustedes han oído hablar de microbiota y de microbioma y han escuchado que estos términos son usados de manera indiscriminada como sinónimo, mas sin embargo no lo son. La microbiota, que es el término que describe el doctor Lederbeck muy bien hecho, es diferente a la microbioma. La microbioma hace referencia a toda esta microbiota, ¿sí? Y todas las presiones bióticas y abióticas que la rodean en el huésped donde está. O sea, la microbioma no es más que la microbiota y su relación con el huésped, que son dos cosas totalmente diferentes, porque yo puedo tener una cantidad de microorganismos determinados que se comportan de una manera, pero al ponerlos en relación con las células de un huésped se comportarán posiblemente de una manera totalmente diferente. Y también hemos escuchado que microbiota hace referencia a todo, pero específicamente a las bacterias. Esto definitivamente tiene que cambiar porque los términos virioma o viriota y fagoma, ¿sí? O micobiota, que hacen referencia a la cantidad de virus o a la cantidad de hongos que existen en nuestro cuerpo, cada día se va desarrollando más y se está aprendiendo cada vez más de ello, por lo cual en un momento determinado vamos a tener que separar lo que es la microbiota bacteriana de la microbiota viral o de los fagos y la microbiota de los hongos. Tanto así que en este estudio publicado el mes antepasado, donde participa un coterráneo nuestro, el doctor Guillermo Rangel Piñeros de la Universidad de los Andes, se hizo la primera base de datos o la más grande existente del mundo de todos los fagos que infectan a los virus bacterianos en nuestro cuerpo. Esta base de datos de fagos fue tomada por más de 28.000 muestras y tiene más de 142.000 fagos identificados. Estas muestras se tomaron en más de 28 países dispersos en los 6 continentes. Y estos fagos son fagos que característicamente, como les dije, infectan a nuestros filos bacterianos de nuestra microbiota. De hecho, en este estudio se pudo descubrir una nueva especie de grupo de fagos que fue denominado los gut-fagos. Y es un estudio hecho por un coterráneo nuestro, publicado hace muy recientemente. Entonces, vemos cómo las otras microbiotas diferentes a las bacterianas también se están desarrollando y se está pudiendo saber cuál es su función en nuestro cuerpo. Igualmente, la micobioma, que se hace referencia a los hongos, en este estudio de 2020, miren todas las funciones que tienen, que son iguales a las de la microbiota o de la microbiota bacteriana, que es interacción con la salud o enfermedad, tiene también un eje directo con el cerebro, como lo tiene la microbiota bacteriana, es influenciada por la dieta, y tiene que ver en las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Entonces, va a llegar el momento en que vamos a tener que separar claramente la microbiota bacteriana de la microbiota viral o de los fagos y de la microbiota de los hongos. En ese sentido, es importante saber ciertos datos muy importantes de nuestra microbioma. Nuestra microbiota está formado por más de 100 trillones de bacterias. El 95% de estas bacterias se encuentran en nuestro intestino y más del 90% de ese 95% están en nuestro colon. Existe una relación de 150 genes bacterianos a un gen de humano. O sea, somos mucho más bacterias que células humanas en nuestro cuerpo. Se puede decir que casi el 2 kilogramos de nuestro peso seco corresponden a las bacterias que están en nuestro organismo. Entonces, si usted pesa 75, realmente pesa 73 porque el resto es de bacterias. Más del 90% de las enfermedades tienen una relación causal o casual con la microbiota humana. Y existen 5 veces más virus que bacterias en nuestro cuerpo. Así que imagínense aún más cuál será la incidencia de los virus en nuestra salud si existen en mucha más proporción. Además de eso, y lo más importante es que nuestra microbiota es considerada básicamente una huella digital, porque no hay una microbiota que sea igual a otra. Todas las microbiotas son diferentes, tienen un gran porcentaje de parecido, hasta un 95%, pero ese 5% en el cual son diferentes hace que se pueda diferenciar una microbiota de una persona a la de otra, de una manera totalmente fácil de hacerlo, porque son totalmente diferentes hasta en un 5%. En ese sentido también tenemos que
los genes que tenemos los humanos son aproximadamente unos 25.000 a 30.000 por personas. Miren cuántos tenemos de bacterias. 2.300.000 en el año 2013. Ya son más de 3 millones de genes descubiertos en nuestra microbiota. O sea, son muchísimos más genes bacterianos. Igualmente es importante tener en cuenta las clasificaciones taxonómicas, porque como todas las funciones que nosotros vamos a ver ahora más adelante de los probióticos y de las bacterias de nuestra microbiota, las tenemos que ver conforme a la cepa que está produciendo esa función. Entonces vemos que cuando hablamos de filos, hablamos de comunidades bacterianas muy grandes que contienen cantidades enormes de clases, de órdenes y de familias. Mas, sin embargo, cuando hablamos de géneros, especies, subespecies o cepas, las funciones que nosotros atribuimos a esos ya son mucho más específicas de grupos bacterianos mucho más reducidos, llegando grupo bacteriano que cumple una función específica. Entonces, es importante que ustedes sepan esto porque no podemos generalizar las funciones de todos los probióticos ni de todas las bacterias de nuestra microbiota porque no todos cumplen las mismas funciones aunque sean de la misma especie o del mismo género, ¿sí? Igualmente, en estudios hechos en Europa, este es un estudio hecho en España, se pudo determinar cuáles son los filos bacterianos que ocupan nuestro espacio corporal, o sea, que conviven con nosotros. Y de entre estos, los más frecuentes son los firmicutes y los bacteroidetes, que ocupan aproximadamente el 95% de todas las bacterias que están en nuestro intestino. Existen otros más, pero solamente estos dos ya ocupan un 95%. O sea, miren la importancia del peso de estos dos. Pero fíjense, por ejemplo, filos como el proteobacteria, donde están las enterobacterias, la E. coli, la Shigella, ocupan menos de un 1%. Entonces, vean que la cantidad de bacterias que nosotros anteriormente desconocíamos son las que tenemos en nuestro cuerpo en mayor cantidad. Ahora, hablando de géneros, que como les mostré en la escala taxonómica, son mucho más abajo y es mucho más específico su función, vemos que los más frecuentes son los bacteroides y el fecalobacterium. Como les repito, estos son estudios hechos en Europa, más sin embargo, en cuestiones de filos, o sea, de macro, sí podemos tener eso como algo traslapable para nuestra población, pero en cuestiones de géneros, especies y subespecies y cepas, es muy posible que esta división o esta frecuencia de ellos en nuestra población latina y colombiana específicamente sea un poco diferente. Este término holobionte lo van a escuchar muy frecuentemente y hace referencia a nuestra microbiota y su relación con nuestra genética, con la epigenética, o sea, los factores que son capaces de modificar la expresión de nuestros genes y con nuestro medio ambiente. Eso es un holobionte y a eso es lo que está apuntando la medicina de precisión, a tratar el holobionte, o sea, al ser humano y todas sus relaciones microbianas para poderlo tratar de mejor manera, ¿ok? Entonces, esta microbiota, ¿cómo está ubicada y qué cantidad hay en nuestro cuerpo? Vemos que, como les dije, más del 95% de esta microbiota está en nuestro intestino y vamos a hacer referencia a ella. Entonces va aumentando en cantidad a medida que vamos bajando en el tracto gastrointestinal, siendo así que encontramos la mayor concentración a nivel del colon, donde encontramos aproximadamente de 10 a la 12 a la 10 a 14 unidades formadoras de colonia por gramo. En cuanto a la histología, o sea, en qué lugar de nuestro intestino están ubicadas, histológicamente vemos que la gran mayoría están en la luz intestinal y la razón de esto es porque en la luz es por donde pasan todos los nutrientes y es más fácil para la bacteria poderlo captar. Mas, sin embargo, existe un pequeño grupo de bacterias que están también localizadas en las capas de moco y que están también bien adheridas a la superficie del epitelio intestinal. Ahora, ¿cómo se distribuye en cuanto a nuestra edad? Esta diapositiva nos dice que a partir del nacimiento comienza, eso es algo que vamos a ver adelante que ha cambiado, y que a partir del primer año es la ventana donde nosotros podemos ver que podemos actuar más porque es el momento donde la microbiota humana varía con mayor efectividad, y la variación de una microbiota es la capacidad que tiene esta de ser eubiótica, o sea, de ser normal. Entonces esta es la ventana en la cual nosotros tenemos para poder actuar de mejor manera, para poder producir cambios benéficos en la salud de las personas. Y vemos aquí cómo en esta parte estos colores indican los filos de bacterias y cómo son muy parecidos hasta el día 371 y después de ese día los colores comienzan a variar. Varían mucho hasta el día 371 y después de ese día varían muy poco. Y eso es lo que indica, es lo que ya les comenté anteriormente, que la variabilidad de nuestra microbiota hasta el primer año es su punto de mayor realización, es cuando más variabilidad hay.
¿ok? Ya este slide es un poco más nuevo, entonces ya nos habla acerca de que la microbiota se comienza a formar a partir de la concepción. Y hay muchos estudios a favor de esto, de que a partir de la semana 14 ya los fetos sanos comienzan a colonizarse por la microbiota y que en el momento del nacimiento es el momento donde más se coloniza y que depende de si nace por vía vaginal o por vía cesárea, así serán las bacterias que vayan a colonizar. También nos habla de esta ventana donde podemos actuar para modular una microbiota adecuada en un recién nacido, en un niño, que es hasta el primer año de vida, pero otros estudios nos hablan hasta el segundo o tercer año para poder actuar en esa microbiota y poder disminuir la posibilidad de aparición de enfermedades crónicas no inflamatorias, como lo veremos más adelante. Entonces, tenemos qué factores pueden influir en que una microbiota sea desarrollada de forma adecuada, ¿no?, en un feto. Factores maternos, que pueden ser factores externos, ingestión de medicamentos, de drogas, estrés, alimentación, factores intrauterinos que pueden ser anatómicos o infecciosos, uso de antibióticos durante el embarazo, estado metabólico de la madre, es decir, la madre tiene hipertensión arterial, diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad. En el momento del parto, el tipo de parto es totalmente fundamental para determinar cuál va a ser la microbiota de ese recién nacido, pero también es muy importante si la materna recibe antibiótico en ese momento. Todas las maternas que reciben antibiótico por tener estreptococos positivos en su vagina tienen alto riesgo de tener recién nacidos disbióticos y con problemas posteriores por esa disbiosis producida por ese antibiótico que recibieron en ese momento. Y posteriormente en la infancia, todos los factores, el genético, los ambientales, la familia que rodea a ese recién nacido, el uso de antibiótico y la localización geográfica. En este estudio, que es un estudio muy grande realizado para saber cuáles eran las posibles causas asociadas al desarrollo de diabetes en la juventud, se hizo una determinación de la microbiota y del desarrollo de esta en los niños y se pudo identificar que el desarrollo de la microbiota en los niños ocurre en 3 fases. La primera, que se llama fase de desarrollo, que va entre los 3 y los 14 meses. La segunda, que es la transicional, entre los 15 y los 30. Y una fase de estabilización que ocurre entre los 31 y 46 meses. Y encontraron que el factor que con más precisión podía determinar una microbiota eubiótica en todos estos niños que se estudiaron, que fueron muchísimos, fue la lactancia materna. Entonces nosotros tenemos una arma poderosa para hacer que nuestros niños tengan una microbiota eubiótica en sus primeros años de vida, que va a determinar su salud en la etapa adulta, que es la lactancia materna, y está total y absolutamente comprobado. Ahora, no hay microbiota solamente en el intestino, existen microbiotas en todo nuestro organismo. Anteriormente se pensaba que los pulmones eran un órgano estéril, y como vemos en este estudio de un tiempo hacia acá, ya se sabe que no es así, que tenemos una microbiota pulmonar que es de baja biomasa y que se parece mucho a la microbiota de nuestra boca, porque la principal forma como llegan estos microbios allá son los pequeños episodios de microaspiración. Esto es una charla completa que cuando quieran, pues en otro momento se las puedo dar. Existe microbiota en el ojo. No solamente en la parte externa, sino en la interna. Generalmente es más la micobiota, o sea, los hongos como la Malassezia furfur o el Aspergillus, y en pacientes diabéticos se ha demostrado persistencia de actinomyces como productor de enfermedad, y no solamente producen enfermedades en la parte externa del ojo, sino que pueden producir retinitis o glaucoma. También existe microbiota en nuestro sistema nervioso central, y no es la única relación a través del eje intestino, cerebro, microbiota que ya todos conocemos, sino que en estudios como este hecho en 2018 se pudo determinar que en autopsias, en necropsias de cerebros de personas sanas se encontraron bacterias. Igualmente en personas con esquizofrenia, a las cuales se les hizo necropsia, se encontraron bacterias de diferentes tipos, y esto se comparó en ratones y también fue así. Entonces ya dentro de muy poco tiempo vamos a comenzar a hablar de la microbiota del sistema nervioso central, porque cada vez hay más estudios que nos indican que existe. En cuanto a la microbiota fetal, que también era un ambiente, el ambiente intrauterino se consideraba estéril hasta hace muy poco, hay muchísimos estudios que han surgido de unos 4 o 5 años hacia acá que nos dicen que sí existe. ¿Sí? Hay muchos otros estudios que dicen que no, que generalmente esto es contaminación, pero yo soy del pensamiento de que esta microbiota sí existe. Esto es un estudio supremamente famoso y muy bonito, en el cual nos dice que esta microbiota fetal proviene de muchas partes de la mamá, no muchas, 3 básicamente: boca, genitales e intestino, pero que la mayor biomasa de esta microbiota fetal proviene de la boca de la mamá. De ahí la importancia de una buena salud oral en la materna. ¿Y cómo llegan esas bacterias al intestino del feto? Esta es la luz intestinal de la mamá. Estas bacterias de la microbiota materna son captadas por las células dendríticas, llegan a la lámina propia, de aquí vía linfática llegan a la circulación general de la mamá, de ahí a la placenta, al líquido amniótico, el feto las deglute y ahí colonizan el intestino del feto. ¿Sí? Entonces, tenemos otras microbiotas también
que han sido recientemente descritas, como la microbiota de la mama, que predomina por su colonización por estafilococos, corynebacterios, estreptococos, la de la vagina, que es casi exclusivamente por lactobacillus, es la única ubicación anatómica en la cual la diversidad no es la que manda, porque en esta lo sano es que sea solamente lactobacillus, no que sea una microbiota diversa. El pene, en el cual se ha demostrado que si son pacientes circuncidados, la presencia de anaerobios es menor que en los que no son circuncidados. En la piel, donde tenemos predominio de estafilococos epidermidis, dorados, estreptococo, corynebacterio, propionibacterio, uretra y orina, que son dos microbiotas diferentes, testículos y semen, donde se ha podido comprobar que la presencia de prebotela hace que la movilidad de estos espermatozoides sea menor y pueda ser una causa de esterilidad, y que el aumento del lactobacillus en estas localizaciones aumentan la fertilidad. Bilis y vesícula biliar, donde tenemos microbiotas que pueden ayudarnos a la conjugación de ácidos grasos primarios, que ya les voy a mostrar cuál es su función, y el ostroboloma famoso, que el cual nos ayuda al metabolismo de estrógenos en los tumores que son dependientes de estos, como el cáncer de mama. Entonces existen microbiotas en muchos lugares. Esta microbiota puede ser una microbiota sana o una microbiota enferma. El término de microbiota enferma se refiere a disbiosis, ¿sí? Y las causas de disbiosis son muchas. ¿Y qué produce? Alteraciones en la cantidad. Entonces, ¿qué tipo de disbiosis conocemos? Están descritas disbiosis intestinales asociadas a procesos de putrefacción, que son las asociadas a dietas occidentales en las cuales hay mucho consumo de proteína y grasas. Disbiosis intestinales asociadas a procesos de fermentación, que son aquellas asociadas a dietas que son ricas en consumo de carbohidratos y azúcares simples, refinadas, que son las características del síndrome de intestino permeable, por ejemplo. Disbiosis intestinales asociadas a procesos de sensibilización de la microbiota, que son las que se relacionan con enfermedades autoinmunes. Y de las más famosas y más frecuentes, las disbiosis intestinales asociadas a déficits en la microbiota, que pueden ser por cantidad o por variedad, que son las asociadas al consumo de medicamentos como los antibióticos. Ahora, estas disbiosis se asocian a a características de predominancia de algunas bacterias que se han denominado enterotipos. Entonces, los enterotipos 1 son aquellos en los cuales predominan los bacteroides y están ligadas a esas disbiosis intestinales de putrefacción, a dietas occidentales ricas en proteínas y grasas. Los enterotipos tipo 2 son característicos de predominio de bacterias denominadas prebotelas, en los cuales hay mucha ingesta de carbohidratos grandes, de carbohidratos de muchas cadenas y de fibras, que es típica de personas que viven en África o en áreas rurales. Y la enterotipo tipo 3, que es típico de un tipo de bacterias que se denominan ruminococos. Ahora, una microbiota enferma es fácil de definir, es la que yo les dije. Son microbiotas que están asociadas a enfermedades, no es variada, son microbiotas que producen muy pocos ácidos grasos de cadena corta, son microbiotas en los cuales predominan los patógenos. Una microbiota sana es mucho más difícil de definir. ¿Por qué razón? Porque, como les dije, existe una microbiota para cada persona. Es como una huella digital. Entonces, es complicadísimo. En este estudio realizado en 2020, se pudo determinar, o se intentó determinar a través de un metaanálisis de estudios de RCTs, donde se tomaron más de 4.800 muestras para determinar qué microbiotas estaban asociadas a enfermedad y cuáles estaban asociadas a personas sanas, y se pudo determinar que existen más o menos unos 50 consorcios bacterianos, que ahí ni siquiera se logran ver, ni tampoco se los voy a decir, asociados a bienestar. Pero en términos generales, una microbiota eubiótica o normobiótica, o sea, sana, son microbiotas que están asociadas a alta variedad, a bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el acetato, el propionato, y aquella microbiota donde los patógenos están disminuidos, donde la permeabilidad intestinal la barrera intestinal está conservada porque su permeabilidad es muy baja. Pero es muy difícil, es mucho más fácil definir una disbiosis que una eubiosis. Igualmente, como les comenté anteriormente, esta diversidad individual está también dada no solamente por la parte genética, sino por el estilo de vida, por la colonización temprana, el uso de antibióticos, la vacunación, que son factores que van a influir para que una persona tenga esa microbiota disbiótica o esa microbiota eubiótica. Eso en términos generales en cuanto a la microbiota. Entonces ahora les voy a hablar un poco acerca de la inmunidad y posteriormente veremos cuál es la relación de las dos. Entonces todos conocemos y sabemos que existen dos tipos de inmunidad: una inmunidad innata, que es una inmunidad que está mucho más abajo en la cadena evolutiva, que no es una inmunidad específica, que no deja memoria y que ataca
de inmediato apenas el germen o el antígeno llega a nuestro cuerpo, entre las primeras 6 a 12 horas de llegada de este antígeno. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad que está mucho más arriba en la cadena evolutiva, es una inmunidad muy específica de antígeno, es una inmunidad que deja memoria y es una inmunidad que aparece cuando esta inmunidad innata no logra contener el antígeno que nos está atacando, ¿sí? Son dos inmunidades que, a pesar de ser diferentes, no están separadas una de la otra porque se encuentran a manera de bisagra unidas por ciertos mecanismos celulares como las células natural killer, los macrófagos, humorales como el complemento, por ejemplo. Entonces son inmunidades que entre las dos actúan al unísono para defender a nuestro cuerpo de los ataques antigénicos del medio externo. ¿Por qué hablamos de inmunidad y hablamos de microbiota? La razón fundamental es porque en nuestro intestino, en la lámina propia de nuestro intestino, está ubicado el 70% de nuestras células inmunes activas. Entonces, si yo quiero lograr un buen resultado en un sistema inmune, ¿a dónde debo ir? A mi intestino, porque ahí es donde está la gran mayoría de nuestras células. Entonces, en esta gráfica muy bonita, nosotros vemos que estas cositas aquí esta es la microbiota intestinal. Esta microbiota está siendo censada de manera permanente por estas células que pueden ser enterocitos, pueden ser células M, pueden ser células dendríticas, que tiene en su superficie o en su citoplasma unos receptores de varios tipos. Pueden ser los Toll-like receptor, que son de membrana, al igual que los receptores de lectina tipo C, o intracitoplasmáticos como los Knot-like receptor o los receptores tipo Rig helicase. Estos receptores, ¿qué hacen? Se dan cuenta y censan y escanean los antígenos que están en esta microbiota para montar una respuesta conforme a la característica de estos antígenos. Entonces, si estos receptores detectan antígenos como el lipopolisacárido, que es un antígeno de células gram negativas patógenas, el cuerpo sabe que este organismo es deleterio para nuestra salud, entonces se encarga de producir sustancias que van a estimular la diferenciación de los linfocitos T precursores a unos linfocitos T helper, que van a montar una respuesta TH1 o TH17 proinflamatoria para defenderse de ese germen que está en la luz intestinal. Pero si por el contrario estos Toll-like receptor o NOT captan antígenos tipo ácido teicoico, lipoteicoico, típicos de bacterias buenas o eubióticas en nuestra flora intestinal, estos Toll-like receptors van a hacer que las células que los tienen produzcan sustancias que induzcan la diferenciación de estos linfocitos precursores a linfocitos T reguladores. Linfocitos T reguladores lo que van a hacer es hacer una respuesta antiinflamatoria, una respuesta tolerogénica, que esa es la característica de una microbiota sana. Predomina la respuesta antiinflamatoria y tolerogénica. ¿Y qué hace esto? Que nuestro cuerpo esté desinflamado. Y como todos sabemos, la gran mayoría de las enfermedades crónicas son inflamatorias y la base de eso es la proinflamación. Y una microbiota eubiótica evita que eso ocurra mediante este mecanismo. Tenemos que aquí en la superficie, en la luz intestinal, está esa microbiota y por diferentes mecanismos. Puede ser que esa microbiota entre directamente, ese germen entre directamente al intestino a través, por las uniones estrechas o a través de los enterocitos y produzcan su acción, o por la producción de sustancias a través de ellos que penetren también nuestro intestino y produzcan su acción tolerogénica o de activación de los linfocitos T reguladores. Estos son los Toll-like receptors de los que yo le hablo y quiero que lo tengan muy pendiente. Son 9 tipos, generalmente actúan en dímeros, son proteicos, pero lo más importante es actúan solos, que son el 4 y el 2, que se encargan de detectar y censar lipopolisacáridos, o sea, bacterias negativas para nuestra salud, como los gram negativos que tienen lipopolisacáridos, o gram positivas, los Toll-like receptor 2, que sean también deleterias para nuestra salud. Entonces, estos Toll-like receptors son muy importantes porque son el scan que va a determinar, de acuerdo a los patrones antigénicos que nosotros tengamos en nuestra luz intestinal, qué tipo de respuesta va a montar nuestro sistema inmune. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Que no solamente por esa vía nuestro sistema inmune nos defiende a través de nuestra microbiota. Todas estas sustancias y estas células que se producen en las microvellosidades intestinales y en la lámina propia son drenadas por un vaso linfoide. Este vaso linfoide llega a un nódulo mesentérico y de aquí llega a la circulación general. Entonces, toda la respuesta inmune que se produce a nivel intestinal no solamente es local, sino que es sistémica por esta razón. Igualmente ocurre con la parte humoral. Cuando yo tengo un antígeno que me produzca estímulo de producción de inmunoglobulinas por estimulación de células B
que se transformen a plasmocitos. Estos plasmocitos van a la circulación general y van a llegar a todas las membranas mucosas, como las glándulas mamarias o las glándulas mucosas del sistema respiratorio. Y esta inmunoglobulina A que se indujo aquí en el intestino, se va a inducir su producción también en la vía respiratoria y en las mamas de las mujeres. Entonces, fíjense que esta respuesta no es solamente local, es sistémica. Dentro de las funciones entonces que tenemos de la microbiota intestinal está el efecto de barrera, la tolerancia de la que les hablé, la función metabólica y trófica, la función de metabolismo de medicamentos. De hecho, ya existe una ciencia que se encarga de verificar cuál es la influencia de la microbiota en el metabolismo de los medicamentos cuando nosotros los damos y cómo afectan esos medicamentos a la microbiota, y es la farmacomicrobiótica. ¿Sí? Ya se está desarrollando y es importantísimo porque esto puede ser la razón por la cual uno ve que un paciente responde a un medicamento y otros no responden. La microbiota puede influir mucho en esto. Ahora ya hablamos de la microbiota, de cómo se relaciona con nuestro sistema inmune. Hablemos ahora de los probióticos. Los probióticos no son más que microorganismos vivos que, dado a concentraciones adecuadas, son capaces de producir un estado benéfico en la salud de la persona que lo consume. Y este estado benéfico generalmente ocurre por modulación de esta microbiota que nosotros ya vimos. La persona que describió por primera vez un probiótico fue el doctor Elijah Mednikov hacia 1901. Este doctor ganó el premio Nobel, no por eso, por otra razón. Y lo que él hizo fue observar que en ciertas poblaciones de Bulgaria las personas vivían mucho tiempo y no se enfermaban. Intentó buscar cuál era la razón por la cual esto ocurría y se dio cuenta que ellos bebían leche fermentada todo el tiempo. Estudió esta leche fermentada y fue el primer probiótico descrito y fue por el doctor Elijah Mednikov ya hacia 1901, o sea, ya más de un siglo que lo hizo. Tenemos que, no todas las bacterias son probióticas, ¿sí? Hay unas que sí pueden ser probióticas, otras que eventualmente, dependiendo de la cepa, pueden serlo y otras que no. Entonces vemos que aquí, estas que ustedes están viendo aquí nunca serán probióticas, son bacterias patógenas por naturaleza. Las que vemos aquí en la mitad, algunas cepas son probióticas y otras no. Y estas que están de este lado siempre serán probióticas, o sea que siempre producirán un estado benéfico a la salud de la persona que lo consume. ¿Qué se necesita para que una bacteria sea probiótica? Primero, que sea un microorganismo y que esté vivo. Si a nosotros nos van a dar un microorganismo porque está muerto o lisado, no es un probiótico. Que continúe vivo después de la digestión gástrica, biliar y pancreática. Que sobreviva y llegue al lugar donde va a actuar y produzca interacciones con el sistema inmune para lograr esa función. Y que pueda hacerlo a través de bacterias, de levaduras o de virus o fagos, como lo hemos visto anteriormente. Estas denominaciones, y es importante que ustedes lo sepan, cuando ustedes ven el nombre de un probiótico, el primero es el género, Lactobacillus. El segundo es la especie, Rhamnosus. Segundo, su especie, si la tiene o no la tiene. Cuarto, designación de cepa, GG. Y esta cantidad de letricas y números que ustedes ven es el número con el que se registró en el banco de datos de probióticos de donde se registró, en Suiza, en Francia, en Italia. Cada uno tiene una numeración, que aquí está el ATSC, es la colección de cultivo tipo americano, el SNCM es la colección nacional de cultivos. Entonces, eso corresponde al banco donde se depositó el probiótico. Y los sobrenombres y nombres comerciales, pues cada uno tiene el suyo. Es importante que cuando usted vaya a formular un probiótico, revise primero si ese probiótico es seguro. ¿Y cómo puede hacerlo? Verificando la clasificación QPS de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que si el probiótico es QPS, que es generalmente calificado como seguro, o perdón, potencialmente calificado como seguro, lo puede dar sin ningún problema, o la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, lo califica como GRAS, que significa generalmente recomendado como seguro. Y si tienen estas dos clasificaciones, ese probiótico se puede consumir sin ningún riesgo. Si no está en esas clasificaciones, ese probiótico tiene cierto riesgo al consumirse y pues yo particularmente no me lo tomaría. Ahora, que es importante verificar cómo leer el sello de los probióticos. Entonces debe incluir qué ingrediente tiene asociado al probiótico, qué género, qué especie y qué cepa. Importantísimo que ustedes sepan que tiene que decir qué cepa es, porque si yo digo que es un lactobacilo, los lactobacilos, hay muchísimas cepas de lactobacilos y unos sirven para unas cosas y otros sirven para otras. Entonces yo no puedo coger de pronto el lactobacilo GG y decir que sirve para prevenir infecciones a niños que asisten a guardería y de pronto coger un Gaceri y decir que sirve para lo mismo, porque no es así. Entonces es importantísimo ver eso, ver todas las recomendaciones. Dependiendo a cada país, los probióticos son aceptados como suplementos alimentarios o como medicamentos y de acuerdo a eso tendrán ciertas leyendas en el envase. Ver la información de almacenamiento, la fecha de vencimiento y, importantísimo, el número de unidades formadoras de colonia. Eso es como si uno viera en un medicamento la concentración del medicamento
Aquí hay que ver el número de unidades formadoras de colonia, porque los probióticos también, además de servir por cepas, sirven por concentración. Entonces, si yo tengo que la Organización Mundial de Gastroenterología dice que ese probiótico Lactobacillus gigi rhamnosus sirve en una concentración de 10 a la 10 unidades formadoras de colonia, y este que yo me estoy tomando tiene 10 a la 8, lo más probable es que no me vaya a funcionar. Entonces, hay que verificar esa información. Ahora, ¿cómo funcionan estos probióticos? Pues miren, pueden bloquear la llegada de bacterias ocupando un lugar o un nicho en la superficie del enterocito. Pueden inducir a este enterocito a producir mucinas de mejor calidad y un moco más espeso para que las bacterias no se peguen. Pueden inducir al sistema inmune a ser inmunomodulador, o sea, tener una respuesta tolerogénica. Pueden inducir al enterocito a producir sustancias que son las catecolaminas y defensinas que matan a las bacterias. O ellos mismos pueden producir bacteriocinas para matar a las bacterias. O pueden producir sustancias que inhiban la llegada de las bacterias al enterocito. Entonces, generalmente así actúa un probiótico y de la misma manera actúa una microbiota sana. En términos generales, hay tres funciones de estos microbióticos: su estructura, las sustancias que producen y las sustancias que producen a partir de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, esto hace referencia a la estructura en este estudio. Entonces, tenemos que los lactobacillus en su estructura tienen estas sustancias o estos organelos que son capaces de producir cambios benéficos en nuestro sistema inmune, que ya los vamos a ver. Los bifidobacterios tienen también sus propias estructuras y los cambios están acá. Vemos como, por ejemplo, los pilis mejoran la producción de factor de necrosis tumoral, interleuquina 10 antiinflamatoria, las fimbrias mejoran la colonización, los ácidos grasos de cadena corta como el butirato son antiinflamatorios, producen bacteriocinas que matan a las bacterias. Entonces, cada una de esas características de estos probióticos tienen funciones específicas sobre nuestro sistema inmune, que pueden actuar de manera directa, o sea, entrando el mismo probiótico a una célula M presentadora de antígenos que induzca la maduración de células dendríticas que se van a ir por todo el organismo presentando antígenos, o a partir de sus estructuras, como el DNA no metilado, que puede entrar y producir también esta misma función. Estos probióticos pueden ser captados por estos toll-like receptors de los que les hablé y pueden producir también una maduración de monocitos a macrófagos para mejorar la función fagocítica en nuestro cuerpo. Igualmente, pueden madurar células dendríticas para que las células dendríticas saquen estos pseudópodos y aumente la capacidad de censar o de censar la cantidad de antígenos que hay en el medio, y la respuesta inmune pues sea aún mejor. También tienen la capacidad Lactobacillus gigi y otros probióticos de estimular estas células dendríticas a convertir las células B en células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A principalmente. Ahora, la otra función, ya hablamos de las características, digamos, anatómicas, entre comillas, de estos probióticos. Hablamos de las sustancias que producen, ahora hablemos de las sustancias que producen a partir de nuestra alimentación. Entonces, una microbiota sana es capaz de coger la fibra, como la celulosa, y convertirla en acetato, butirato y propionato, que son ácidos grasos de cadena corta que tienen función antiinflamatoria, antitumoral, mejoran la barrera intestinal para que la permeabilidad, para que sea más difícil que el lipopolisacárido, por ejemplo, entre y produzca una respuesta proinflamatoria. Puede utilizar el triptofano para producir indol, que mejora también la barrera intestinal e induce la respuesta antiinflamatoria a nivel intestinal, y puede utilizar la arginina en nuestra dieta para convertirla en poliamina, que también tiene funciones importantes a nivel del sistema inmune. Esta misma microbiota sana es capaz de tomar los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares producidos en nuestro hígado, y transformar los ácidos biliares primarios a ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares, tanto primarios como secundarios, tienen acciones específicas sobre las células dendríticas, madurándolas y aumentando la producción de interleuquina 10, mejorando la función de los macrófagos y mejorando la función de barrera de la barrera, valga la redundancia, intestinal. Y posteriormente los metabolitos de la deconjugación de estos ácidos grasos, de estos ácidos biliares secundarios también tienen funciones. Ahora más adelante les hablaré específicamente de la función de la taurina, que es muy importante, grábense. Estos ácidos biliares secundarios también tienen funciones antiinfecciosas. Tenemos que los ácidos biliares secundarios son capaces de hacer que las formas vegetativas del Clostridioides difficile no pasen a formas activas, entonces pueden evitar infecciones por Clostridioides difficile, y estos ácidos se producen por una microbiota sana.
Igualmente tenemos que la ATP producido por una microbiota sana es capaz de producir aumento de células B productoras de inmunoglobulina A. Es capaz de producir o de estimular también todas las respuestas de los linfocitos T precursores hacia respuestas tolerogénicas mediadas por interleuquina 10, ¿sí? Cuando así se necesite, o mediadas por TH17 o por TH o respuestas tipo TH1, de acuerdo a lo que se necesite. Tenemos este estudio donde se miran este par de probióticos en los cuales se le colocan a ratones axénicos o germ-free o libres de gérmenes y se miden los niveles de interleuquina y de inmunoglobulina A. Entonces vemos que lo que están en las barras negras son los ratones en los cuales se les inyectó este par de probióticos y se ve cómo hay un aumento significativo en la producción tanto de interleuquinas como de inmunoglobulinas y de aumento a nivel de las placas de PJ en los nódulos linfáticos. Se le hizo biopsia a esos nódulos linfáticos de estos ratones y se marcaron estos probióticos que se le dieron y se marcaron de rojo y de verde. Y aquí ustedes pueden ver cómo en estos nódulos linfáticos hay presencia de ambos probióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros probióticos, perdón, los probióticos que nosotros consumimos, muchos, dependiendo de cuál sea, no se quedan ahí en la luz intestinal produciendo su efecto. Muchos entran y son capaces de producir translocación bacteriana e ir a otras localizaciones y producir efectos benéficos en otras localizaciones de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evidenciar de una manera muy fehaciente en humanos que un probiótico puede mejorar una respuesta antigénica con las vacunas? Depende de su efectividad, de la función del sistema inmune de la persona que la recibe, del tipo de vacuna y de la microbiota. ¿Por qué razón? Porque si yo coloco una vacuna en un paciente que tiene una microbiota eubiótica o normobiótica o sana, cuando este antígeno vacunal entre estas células dendríticas, van a montar una respuesta que va a mandar toda la producción de anticuerpos hacia el antígeno que produjo el estímulo de la vacuna. O sea, cuando yo doy una vacuna en presencia de eubiosis, mi respuesta hacia esos antígenos de anticuerpos va a ser muy grande y mayormente sostenida en el tiempo que cuando yo tengo una microbiota disbiótica. Esta microbiota disbiótica va a desviar la respuesta antigénica de la vacuna en un porcentaje muy pequeñito y la gran mayoría de la respuesta se va a ir vía endotoxemia. ¿Qué quiere decir eso? Por estimulación del lipopolisacárido que está entrando, va a distraer toda esta reacción, una respuesta proinflamatoria hacia ese lipopolisacárido y la respuesta hacia la vacuna va a ser mínima. Entonces está comprobadísimo que pacientes que reciben esquema de probióticos previo a la vacunación tienen una mejor respuesta de anticuerpos y más sostenida. E incluso hay muchísimos estudios en los cuales se coloca el probiótico junto con la vacuna y se ha demostrado que en algunas vacunas funciona, por ejemplo, en vacunas de influenza o vacunas generalmente orales, la triple viral. Sí, hay estudios, yo tengo la tabla aquí donde se ha demostrado la efectividad de colocar probióticos junto a vacuna para mejorar la respuesta inmune. En este punto es un metaanálisis que se realizó con 12 RCTs en los cuales se estudió cuál era la posibilidad que tenían los probióticos para mejorar las defensas en los niños que asistían a guardería, o sea, niños en etapa preescolar. 12 RCTs con más de 3.720 participantes en total. Y se pudo determinar, con una diferencia estadísticamente significativa comparado con placebo, que los probióticos disminuían el número de episodios de infecciones respiratorias altas en los niños que asistían a guardería, la duración de estas infecciones y el uso de antibióticos de una manera estadísticamente significativa. Y fíjense que es un metaanálisis es un metaanálisis con más de 12 RCTs, entonces es una información bastante fidedigna en la cual nos dice que efectivamente ciertos probióticos son capaces de optimizar el sistema inmune de nuestros niños para responder de forma adecuada ante las infecciones. ¿Y qué tenemos acá? Pues, como les dije anteriormente, existe un eje pulmón, intestino, microbiota, en el cual si yo tengo una microbiota disbiótica, me pueden aparecer enfermedades pulmonares. Y por el contrario, si yo tengo una microbiota disbiótica en los pulmones, pueden aparecer enfermedades intestinales. Que ambas cosas se pueden corregir con el consumo de ciertos probióticos y llevarme a una situación de eubiosis que haga que funcione de manera adecuada tanto mis defensas a nivel pulmonar como mis defensas a nivel intestinal.
En este mismo artículo, en cuestión de costo, que es lo que le interesa a los gobiernos, se pudo determinar que con el uso de probióticos se pueden disminuir más de 54 millones de días perdidos de colegio en los niños, más de 2 millones de ciclos de antibióticos son la población de los Estados Unidos, ¿sí? Y más de 4 millones de días laborales perdidos por los padres de estos niños. Entonces, miren el impacto tan grande que tiene el uso de probióticos en la población, ¿ok? Ahora, todo esto son estudios grandes. ¿Por quién está avalado? Por la Organización Mundial de Gastroenterología, que en sus guías de febrero de 2017, que ya fue hace más de 4 años y estamos esperando que se actualicen, se pudo indicar, y aquí hay un punto específico, probióticos para evitar infección en niños que asisten a guardería. O sea, ya esto está totalmente comprobado, que los probióticos mejoran las defensas de nuestros niños cuando van a guardería y hace que se infecten menos. Entonces ya vimos qué hacen nuestra microbiota, ya vimos cómo se relaciona con nuestro sistema inmune, ya vimos cómo los probióticos pueden influir en esa relación. Ahora veamos qué tiene que ver la pandemia con esto. Entonces les traigo este estudio de 2019, o sea, se hizo antes de la pandemia, en el cual se tomó una población, un pueblo en Fiji, en la cual habían varios caseríos, eran 5, esos son cada color de estos punticos en lo que ustedes ven, y se determinó la microbiota oral y la microbiota intestinal de estas poblaciones. Y se llegó a la conclusión que estas microbiotas eran muy parecidas entre más cerca estaban las personas. O sea, las microbiotas de una misma choza era casi totalmente idéntica y de la choza del lado se parecían mucho, pero a medida que se iban alejando, las microbiotas iban cambiando y se iban pareciendo más a la choza de al lado. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudo comprobar que la microbiota se transmite de una persona a la otra y que la persona que transmite la microbiota con mayor impacto en una familia es la madre y que existen supertransmisores de microbiota en ciertas poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy en contacto con personas que tienen microbiota sana, pues mi microbiota tenderá a ser sana, y si estoy en contacto con personas enfermas, pues mi microbiota tenderá a ser una microbiota enferma. Es importante tenerlo en cuenta esto en términos de relaciones sociales, las cuales en esta pandemia pues hemos perdido. Segundo, la infección. La infección entrena a nuestra microbiota para defenderse de infecciones posteriores, y esto fue demostrado en este estudio en el cual ratones que fueron infectados inicialmente, posteriormente fueron infectados nuevamente, y se midió en estos ratones que fueron infectados nuevamente los niveles de taurina. ¿Se acuerdan de la taurina que les mostré como producto de los ácidos biliares, de la deconjugación de ellos en la diapositiva anterior? Bueno, esta taurina producida por la misma microbiota es utilizada por ella para producir una sustancia que se llama ácido sulfídrico o sulfito. Este ácido sulfídrico es capaz de bloquear la respiración de los patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que las infecciones entrenan a mi microbiota a defenderme de infecciones ulteriores. ¿Y qué ha pasado en esta pandemia? Nuestros niños no se están infectando, no están yendo al colegio, no están en contacto con enfermedades. Otro punto para tener en cuenta entonces con esta pandemia. Este otro estudio, el distanciamiento social impuesto por el COVID-19 afecta a nuestro microbiota. ¿Qué se hizo en este estudio? Se determinó y se pudo ver que el distanciamiento social producía dos cosas importantes. Una, se perdía la diversidad de la microbiota. Y dos, se disminuía la transmisión de genes de resistencia bacteriana porque no estaba en contacto con otras personas. Pero lo más importante y para efecto de esta charla es que se pierde la diversidad. ¿Y se acuerdan qué hace la diversidad microbiana en nuestra microbiota? Nos da salud. Entonces, otro punto en contra ya para nuestra microbiota en este aislamiento social. ¿Ok? Aquí no les quiero hablar efectivamente de la vitamina D, sino de esto, la hipótesis de la higiene. La hipótesis de la higiene nos dice que entre más sanitario sea uno y más se lave las manos y más se limpie, la posibilidad de que se produzca una microbiota disbiótica o enferma es mayor por la inflamación. Esto ocurre haciendo que se pierda la barrera intestinal, que entren sustancias, que se produzca endotoxemia por el lipopolisacárido y que esto lleve a un mal funcionamiento de nuestro sistema inmune, incluso para producir enfermedades autoinmunes. Entonces, fíjense que todo esto conforma lo que está ocurriendo en esta pandemia. Estamos aislados, no tenemos relación social, no nos infectamos y además de eso somos hiperhigiénicos. Entonces, todos estos factores influyen en una disbiosis intestinal.
que en el caso que si además de eso me da COVID-19, pues lo que me va a ocurrir es esto. Cuando me da COVID-19 ocurre una disbiosis importantísima en nuestro intestino. Y esta disbiosis solamente puede ser mejorada o prevenida por una alimentación adecuada que sea rica en probióticos y prebióticos y por el uso de suplementos probióticos para evitar que este COVID-19 nos dé. Igualmente se ha podido demostrar que cuando se utiliza como tratamiento también es efectivo. Para no olvidar, la microbiota intestinal modula o entrena nuestro sistema inmune contra las infecciones. Eso está comprobado. La disbiosis intestinal induce una respuesta inmune alterada que es proinflamatoria y la gran mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles son proinflamatorias. El aislamiento social y la excesiva higiene son factores asociados a disbiosis intestinal. El efecto de las medidas tomadas durante la pandemia, aunque con justa razón, nos han llevado a tener una microbiota disbiótica independientemente de todos los factores asociados con uso de antibióticos, malas dietas y sedentarismo. Y el uso de probióticos podría mejorar nuestra microbiota y restablecer nuestro sistema inmune a condiciones adecuadas. Los invito a seguir la página de ACOPIP, aquí están, que es la Asociación Colombiana de Probióticos y Prebióticos, aquí están los enlaces, nos encuentran como ACOPIP en LinkedIn y en Facebook y como ACOPIP oficial en Instagram. Los invito a seguir esta página de worldmicrobiomeday.com que da informaciones muy, muy buenas al respecto a este tema que les estoy hablando. Y los invito a que celebremos el Día Mundial de la Microbiota, el día 27 de junio, que nuestra microbiota nos cuida, nos puede dar una salud adecuada, pero tenemos que nosotros cuidarla a ella, porque si no lo hacemos, ellos son más que nosotros, son más fuertes y nos pueden tratar muy mal a nosotros. Entonces, cuidemos nuestra microbiota, es la invitación que les hago. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. O sea, es que este es el chat que nosotros hemos interno. No sé. Vamos a arrancar con las preguntas del día de hoy. Doctor Iván, muchísimas gracias por su espacio y por esta charla tan interesante. Tenemos varias preguntas del día de hoy que no vamos a alcanzar. ¿Cómo? Gracias a ustedes. Gracias. No creo que alcancemos a resolver todas las preguntas. Entonces voy a empezar a... Listo. Acá nos preguntan. Doctor, se sabe que en su gran mayoría los pacientes hospitalizados por COVID-19 reciben tratamiento con antibióticos e igualmente sabemos que la diarrea por antibióticos es la causa más frecuente de diarrea incidental. ¿Realmente a estos pacientes es recomendable utilizar probióticos? Sí, a ver, de hecho, aunque la COVID-19 produce disbiosis per se, sin implicar el uso de antibióticos, el uso de antibióticos es un factor que aumenta esa disbiosis. No solamente en el caso de COVID-19, realmente las recomendaciones a nivel europeo, casi que mundial diría, excepto por los Estados Unidos, es que cuando uno va a iniciar un esquema antibiótico, debería iniciar concomitantemente con el antibiótico un probiótico. No importa que ese antibiótico sea vía oral o sea endovenoso, porque la posibilidad de producir diarrea asociada a antibióticos es igual por ambas vías. Y hay algunos antibióticos, obviamente, que tienen un mayor potencial de producir disbiosis intestinal y diarrea asociada a antibióticos, como por ejemplo las quinolonas, más que otros. Pero independientemente de eso, siempre será una buena acción iniciar de manera concomitante un probiótico, el indicado, porque no todos están indicados en las tablas de la Organización Mundial de Gastroenterología, dice cuáles tienen la mayor evidencia para este fin, pero siempre estará bien indicado comenzar un probiótico junto con un antibiótico, sea en el caso de COVID-19, por una neumonía de otra causa o por cualquier otra razón por la cual usted va a utilizar un antibiótico, debería iniciar un probiótico que cuente con el soporte para hacerlo. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo no? Acá tenemos otra de las preguntas. Doctor, en la medicina basada en la evidencia, ¿cómo afectan los probióticos la salud? Bueno, a ver, por definición un probiótico es un microorganismo vivo
que dado a cantidades adecuadas es capaz de producir un estado benéfico a la salud de la persona que lo consume. Entonces, por definición, cualquier probiótico que yo ingiera debe producirme un estado benéfico, porque si no, no es un probiótico. Debo ser claro en verificar qué estado benéfico quiero yo buscar, qué quiero evitar o cuál sería, lo utilizo para hacer profilaxis de qué o para tratar qué enfermedad. Y como intenté dejar claro durante la charla, es importantísimo saber que todos los probióticos no sirven para todas las enfermedades y que dependiendo de la cepa del probiótico sirve para una determinada condición para tratarlo o para prevenirla. Entonces, en este caso, yo tendría que saber qué quiero tratar o qué quiero evitar para yo, basado en las recomendaciones de las tablas de la Organización Mundial de Gastroenterología o de todos los estudios basados en la evidencia que se han hecho con respecto a esa enfermedad, indicar el probiótico adecuado a las dosis adecuadas para evitar o para tratar esa enfermedad. Pero en términos generales no podría decir yo, sí, estos probióticos son buenos y sirven y estos no, porque hay muchas enfermedades para tratar y prevenir. En cada una sirve un probiótico que está indicado según los estudios que se han hecho en esa cepa. Gracias, doctor. También nos preguntan, doctor, ¿qué relación hay entre la probiótica y la enfermedad colitis ulcerosa? Si la colitis ulcerosa es una enfermedad un componente autoinmune importante en el cual se ha demostrado que el uso de probióticos y más que probióticos de manipulación de la microbiota intestinal, porque ya se ha determinado un cierto fenotipo de microbiota intestinal que puede ser compatible con desarrollo de colitis ulcerosa. Entonces ya se han determinado qué tipo de taxas son las que de pronto tendría que reemplazar en pacientes con este tipo de enfermedad, que se puede hacer a través de los probióticos, pero hay otras técnicas también en las cuales yo puedo reemplazar o hacer que una microbiota que es disfuncional pueda ser funcional o eubiótica, no necesariamente con probióticos, pero para el caso de esta enfermedad específicamente, sí hay probióticos con estudios que han mostrado cierto nivel de evidencia para su uso como coadyuvantes en el tratamiento de la colitis ulcerativa. Gracias, doctor. Acá también nos preguntan, ¿cuál es la recomendación? ¿Primero desparasitar si es el caso y luego hacer terapia con probióticos? Bueno, en cuanto a la desparasitación, es importantísima esa pregunta porque uno no debería hacer desparasitaciones. A ver, lo primero, no tiene nada que ver que yo desparasite o no a un niño con darle probióticos. Yo puedo darle probióticos a un niño que haya desparasitado o no desparasitado. Si tengo una patología y tengo el probiótico indicado para evitar o tratar esa patología, yo le puedo dar el probiótico y no tiene nada que ver con que lo desparasite o no. Pero un punto aparte es la desparasitación. Las recomendaciones actuales son no desparasitar a los niños de manera rutinaria. Los medicamentos que uno utiliza para desparasitar a los niños son capaces de despertar epigenéticamente ciertos genes dormidos para enfermedades autoinmunes. Tienen efectos secundarios importantísimos en los niños: vómito, diarrea, dolor abdominal, rash, sabor metálico en la boca, pérdida de apetito, muchísimos. Y si un niño no está necesitando ser desparasitado, pues no debería dárselo. Yo tengo que llenarme de razones para hacerlo. Ahora, si yo estoy viendo que le está saliendo un ascaris por la nariz, pues obviamente. Pero eso que se hacía antes, que desparasitar 2 veces por año o 1 vez por año a todos los niños, bajo el punto de vista de esto que le estoy diciendo, de los genes y de la epigenética que tienen todos estos imidazoles que se utilizan para desparasitar, no debería hacerse. También porque los desparasitantes son potentes productores de disbiosis intestinal. Entonces yo no tendría por qué utilizar un desparasitante si no lo estoy necesitando. Hay que llenarse de razones para hacerlo. Doctor, muchísimas gracias por su intervención y agradecemos a todos los que estuvieron acá presentes. ¿Cómo no? Por tiempos, estas fueron las preguntas escogidas. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Feliz noche. Chao.